Muy buenas tardes, vamos a conversar acerca de políticas y normativas de seguridad. Antes de entrar directamente en el tema, vamos a explicar lo que es una normativa de seguridad. Y una normativa de seguridad básicamente es un conjunto de reglas y recomendaciones establecidas con el único propósito de respaldar las políticas de seguridad que se pudieran establecer dentro de la organización. ¿Qué es una política organizacional? Una política organizacional básicamente se identifica como una intención para lograr y hacer algo dentro de la misma organización. Se entienden o se determinan o se conocen como procedimientos dentro de las empresas. Estas políticas organizacionales pueden ser de cualquier tema administrativo o bien, en este caso, también pueden existir políticas de seguridad de la información. Esto estamos hablando que es una política organizacional general. ¿Qué es una política de seguridad? Como estaba indicando, forma parte de una política general o una política organizacional, es solo una parte. Y lo que hace es que integra las directivas y objetivos de la organización, enfocado siempre al tema de la seguridad de la información. Algo interesante es que cada política es muy específica para cada organización o cada empresa. Las empresas pueden tener el mismo rol, el mismo giro, las políticas pueden ser establecidas para las mismas razones, pero en su definición es algo muy específico porque las organizaciones operan de forma diferente. Esto depende de muchos factores. Uno de ellos es la directriz que los gerentes o los propietarios de la empresa deseen hacer con esas organizaciones. Y la política de seguridad se reconoce como un documento importante, un documento que debería de estar disponible para todo el personal dentro de la organización, pero ante todo para aquellos que intervengan en el manejo de la seguridad o en el manejo de la información en sí. El documento se redacta o se debe redactar en forma clara y precisa por aspectos de entendimiento. Todos deben de comprenderlo y todos deben de entenderlo. El objetivo de establecer una política de seguridad, o por lo menos uno de los objetivos, es hacer conciencia en el personal que debe existir principios de seguridad porque se está poniendo en riesgo la información institucional u organizacional. Entonces, para no ponerlas en riesgo, pues deben de seguir algunas normas y algunas políticas que lo que van a hacer es asegurar esa información y evitar que se exponga hacia afuera. En varias oportunidades nos hemos dado cuenta de organizaciones que no le dan la suficiente importancia a este tema, y como no le dan la suficiente importancia a este tema, entonces pues ha habido casos de infiltraciones externas y desafortunadamente pues han llegado a robar mucha información los hackers o las personas malintencionadas y las han expuesto al internet. Muchas veces esto se da porque no existe una adecuada política de seguridad, y a veces existe la política de seguridad pero no se implementa como debe de ser. Las políticas de seguridad tienen 4 etapas. Estas etapas se reconocen como pilares fundamentales en los que podemos no solo diseñar lo que es una política, sino gestionar en sí toda la política. Una de las etapas es la definición de las necesidades. Esta parte es sumamente importante porque las personas que deben de hacer o deben de enfocarse a la definición de necesidades deben de conocer muy bien la organización y deben de conocer la información o los sistemas de información que maneja la misma organización. Entonces, en esta parte, en esta etapa de la definición de necesidades, intervienen a veces varios métodos que vamos a ver más adelante, pero lo que me van a permitir es hacer una correcta elaboración de lo que es o identificación de lo que son las necesidades. Esto va a depender también de la organización. Básicamente se enfocan o se deben de enfocar en hacer lo que es un inventario
de lo que estamos hablando. En este caso serían de los sistemas de información, establecer sus riesgos, amenazas. Ahí determinamos en sí las necesidades que tenemos. La etapa número 2, que es la implementación, esta es una de las partes fundamentales también, porque va a depender de cómo haya realizado yo una definición de necesidades. Si la hice correctamente, la implementación va a estar perfectamente bien establecida. Aquí lo que se hacen, pues se establecen ya políticas consistentes en establecer qué métodos y qué mecanismos voy a utilizar para asegurar mis sistemas de información. Ejemplo de ellos, eso lo vamos a ver más adelante, estamos hablando de firewall, algoritmos criptográficos, VPNs, etcétera. Pueden ser varios métodos o mecanismos que se pueden implementar para asegurar en sí lo que es la información. Tenemos como una etapa 3 la auditoría de seguridad. Cuando está implementada mi política de seguridad, es necesario validarla y tenerla en constante monitoreo para asegurar que esas políticas todavía son vigentes, porque estas pueden cambiar con el tiempo. Las auditorías de seguridad van a validar todas las medidas que yo implementé o decidí implementar en las primeras 2 etapas, y que por cierto, esta auditoría puede ser interna o externa. ¿Y cuál va a ser el objetivo? El objetivo es la detección de incidentes. Ese es en sí el objetivo. De hecho, esta auditoría va a generar un informe. Ese informe, de hecho, lo vamos a hablar también más adelante. La etapa número 4, que es la definición de acciones. Este es algo bien interesante y muy importante, porque su objetivo va a ser básicamente determinar y planificar qué acciones voy a tomar en caso surja algún problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar ante una amenaza? ¿Y cuál va a ser el procedimiento? Esta definición de acciones empieza desde la prevención, es la parte de las copias de seguridad, hasta la parte de reacción, que sería pues en corregir el problema lo antes posible. Parte de la definición de acciones lo integra pues lo que conocemos como un plan de contingencia o un plan de recuperación ante desastres. Cuando hablamos de métodos, eso lo hablamos hace un momento, pues dentro de los métodos para establecer estas políticas de seguridad, tenemos varios métodos de estandarización. Estas son normativas internacionales generalmente. Este punto, estos métodos van a aplicar a la etapa 1, 2, 3 y 4 que acabamos de ver. Y existen, pues de hecho, existen varios métodos. Todos nos van a llevar a la parte de estandarización, pero no solo de cómo hacer la política o definirla, sino también de poderla gestionar. Uno de los métodos que tenemos es el MIHARI. Este método básicamente pues lo que hace es mantener los riesgos en un nivel que se ha convenido previamente, y se analizan de forma continua y rigurosa que ese riesgo se mantenga en ese nivel, que no sobrepase. Esta es pues una metodología. También tenemos el método EBIOS, que lo que hace es pues agarra el riesgo o lo trata, ¿verdad? Y lo atiende, Básicamente va a detectar el riesgo y lo va a atender. Esta es otra metodología también que algunas organizaciones utilizan.